Febrero de 1944. Las playas heladas de Anzio, Italia, eran un purgatorio, no un campo de batalla común, sino un callejón sin salida, una cabeza de playa conquistada a un costo inimaginable, ahora sofocada por un enemigo implacable. El olor salado del Mediterráneo se mezclaba con el hedor metálico de la sangre, la pólvora y la desesperación. Era una guerra de nervios, una cacería donde el cazador era, en realidad, la presa. Miles de soldados aliados, atrapados, rodeados, aplastados por la artillería alemana y por una amenaza aún más insidiosa: los francotiradores de 18 ejes. Estos no eran meros francotiradores, eran fantasmas, sombras mortales que surgían del terreno irregular, de las ruinas de los olivares. Con una precisión diabólica, desmantelaban avances, silenciaban artilleros, eliminaban oficiales. Sus 18 ejes era la forma en que los soldados describían la amplitud y letalidad de su fuego, como si pudieran alcanzar desde 18 direcciones diferentes, desde posiciones que parecían imposibles de detectar o neutralizar. Cada movimiento aliado en la cabeza de playa era monitoreado, cada intento de avance castigado con muerte instantánea. Anzio se había convertido en una picadora de carne, y la moral se desplomaba cada día. En medio de este caos, de este infierno de plomo y barro, existía un hombre, un tirador, pero no un tirador común, con insignias y credenciales impecables. Él era un francotirador ilegal, un hombre que por algún motivo oscuro operaba fuera de los rígidos protocolos, un lobo solitario con una reputación de ser tan excéntrico como letal. Su nombre era Elias Vance, y Elias tenía una idea que, a primera vista, era tan absurda, tan descabellada, que fue inmediatamente rechazada, ridiculizada por todos los que la oyeron. Una idea que parecía haber salido de la mente de un demente, un delirio en medio de la privación de la guerra. Él propuso usar una cuerda de parra. Sí, una simple y rudimentaria cuerda de vid o parra que se encontraba en abundancia en las colinas italianas. ¿Para qué? Para silenciar a los francotiradores de 18 ejes. Los oficiales se rieron. Los sargentos movieron la cabeza en señal de desaprobación. «Vance, ¿estás loco? Queremos artillería pesada, queremos cobertura aérea, no un juguete de niño», gritó un coronel exhausto con profundas ojeras. La idea de Elías era vista como una afrenta a la lógica militar, una locura peligrosa en un momento de desesperación calculada. Nadie creía que un trozo de planta pudiera marcar la diferencia contra una amenaza tan sofisticada y mortal. Pero Elias Vance no era un hombre que se rindiera. Su intuición, forjada en años de vida salvaje y observación aguda, gritaba que la solución a la complejidad estaba en la simplicidad. Él veía el terreno, no como un obstáculo, sino como un aliado. Veía las parras no como meras plantas, sino como herramientas. Y vio el problema de los francotiradores de 18 ejes no como una cuestión de poder de fuego, sino de posicionamiento y vulnerabilidad oculta. El estancamiento en Anzio era total. Los aliados estaban al borde del precipicio, con las líneas de suministro estiradas y las bajas aumentando exponencialmente. La cabeza de playa, destinada a ser un trampolín hacia Roma, se estaba convirtiendo en una tumba. Y fue esa idea, descabellada, de Elias Vance, esa visión singular y despreciada, la que acabó por cambiar el curso no solo de la batalla de Anzio, sino que repercutió en toda la campaña italiana. Fue un acto de ingenio que desafió todas las expectativas, que le dio la vuelta al juego contra un enemigo atrincherado y que, al final, salvó miles de vidas. Quédese hasta el final, porque lo que sucedió después impactó a todos. La historia de cómo un simple tirón de cuerda de parra hizo que los temibles francotiradores de 18 ejes desaparecieran de la cabeza de playa de Anzio es una de las más increíbles y olvidadas de la Segunda Guerra Mundial. Una prueba de que la genialidad a veces reside en la más pura e inesperada simplicidad. La cabeza de playa de Anzio, febrero de 1944. No era solo un lugar, sino un calvario. Los aliados habían desembarcado con la promesa de un avance rápido, un golpe decisivo en el flanco alemán que abriría el camino hacia Roma.
pero lo que encontraron fue una trampa meticulosamente preparada. Las tropas alemanas, bajo el astuto mando del mariscal Kesselring, habían transformado el paisaje en un laberinto mortal de trincheras, nidos de ametralladoras y campos minados. Con cada día que pasaba, la esperanza disminuía. La situación era de un estancamiento brutal, donde cualquier intento de movimiento resultaba en pérdidas catastróficas. Los hospitales de campaña estaban abarrotados y el sonido constante de la artillería enemiga se convertía en la banda sonora de la desesperación. El problema principal, la amenaza más insidiosa que corroía la moral y las filas aliadas, eran los francotiradores de 18 ejes. No operaban en grupos grandes, ni en posiciones fijas fácilmente identificables. Eran lobos solitarios, fantasmas entrenados para fundirse con el terreno accidentado de Anzio, las ruinas de aldeas destruidas, los olivares retorcidos por las batallas, las colinas rocosas y los densos matorrales de vegetación mediterránea. Con rifles de precisión y una paciencia casi inhumana, transformaban cualquier movimiento aliado en un juego de ruleta rusa. Un soldado que se levantaba para estirar las piernas, un mensajero que corría entre las posiciones, un oficial que inspeccionaba a sus tropas, todos se convertían en blancos. La táctica alemana era simple y diabólica: negar a los aliados cualquier sentido de seguridad o estabilidad. Los francotiradores disparaban desde posiciones aparentemente imposibles, cambiándose constantemente, haciendo que pareciera que el fuego venía de 18 direcciones diferentes. De ahí el nombre popularizado por los soldados aterrorizados. Las soluciones convencionales fallaban miserablemente. La artillería pesada era ineficaz contra blancos tan pequeños y móviles, y los bombardeos aéreos eran como intentar cazar mosquitos con un martillo. Las patrullas de reconocimiento eran diezmadas antes incluso de acercarse a las áreas sospechosas. Con cada intento de contraataque, los aliados pagaban un precio en vidas que ya no podían soportar, mientras los francotiradores de 18 ejes continuaban segando vidas, manteniendo la cabeza de playa en un estado de parálisis mortal. La amenaza era existencial. Si no podían avanzar, serían aplastados. Elias Vance no era un soldado común. No era un sargento condecorado de una familia militar de larga data, ni un estratega formado en las academias de élite. Su origen era tan inusual como su idea. Antes de la guerra, Elías era un guardabosques en los vastos e indomables Apalaches americanos, un hombre de montaña que conocía los senderos, los ríos y los murmullos del bosque como la palma de su mano. No tenía credenciales formales de combate, ninguna medalla de valentía ostentada en su pecho antes de Anzio. Su formación venía de años de rastrear animales salvajes, de mimetizarse con la naturaleza, de observar patrones y de una intuición aguda para el terreno y el comportamiento. Fue esa vida, lejos de los campos de entrenamiento y de los manuales militares, lo que lo convirtió en un observador incomparable. Mientras los oficiales estudiaban mapas e informes, Elías estudiaba el viento, la luz del sol, el crecimiento de las parras, la forma en que el agua escurría por las laderas. Pasó días y noches, silencioso como una sombra, observando a los francotiradores de 18 ejes, no como enemigos abstractos, sino como cazadores. Se dio cuenta de que, a pesar de su letalidad, tenían un patrón, una dependencia del terreno que los resguardaba. No eran invencibles, solo elusivos. Su identificación del problema iba más allá del simple francotiradores enemigos. Elías comprendió que la falla no estaba en la falta de poder de fuego aliado, sino en la incapacidad de neutralizar la invisibilidad y la movilidad de los francotiradores sin exponer a sus propias tropas. Él veía el paisaje de Anzio, con sus viñas y vegetación densa, no como un obstáculo infranqueable, sino como parte de la solución. Su visión era radicalmente diferente a la de cualquiera de sus colegas o comandantes. Cuando él presentó su idea de usar cuerdas de parra, la reacción fue inmediata y unánime: desprecio. «Vance, eres un lunático. Vuelve al monte, guardabosques», eran los insultos más suaves. Lo llamaban loco, el francotirador excéntrico, y a su idea una broma de mal gusto.
Nadie, absolutamente nadie, estaba dispuesto a escuchar a un hombre tan fuera de los patrones. Pero Elías, con la terquedad de un roble antiguo, sabía que ellos estaban perdiéndose lo obvio. Rechazado, ridiculizado, pero jamás disuadido. Elias Vance sabía que la solución para la parálisis de Anzio no vendría de más poder de fuego, sino de más inteligencia. Él había estudiado los movimientos de los francotiradores de 18 ejes durante días enteros, observando cómo se movían, cómo se camuflaban en las densas matas de vides salvajes y en las ruinas cubiertas de vegetación. Su mente, entrenada por la vida en el bosque, veía patrones donde otros solo veían caos. Notó que, por más furtivos que fueran, los francotiradores tenían que desplazarse, tenían que tocar el suelo, tenían que interactuar con el ambiente para esconderse. Y era exactamente esa interacción lo que Elías pretendía explotar. Su idea, descabellada, no era sobre combate directo, sino sobre percepción, sobre transformar la invisibilidad del enemigo en su propia ruina. La cuerda de Parra no sería un arma, sino un sensor, una extensión de sus propios sentidos agudos. Él concibió una red intrincada, casi invisible, de hilos naturales. Durante las noches más oscuras y traicioneras, bajo el manto de la niebla y el miedo constante de los francotiradores enemigos, Elías Vance se arrastraba hacia la tierra de nadie, armado solo con su cuchillo de campo, su conocimiento de la flora local y una determinación férrea, comenzó a construir su innovación. ¿Los materiales? Eran el propio paisaje de Anzio. Él seleccionaba las parras más fuertes y finas, pelaba sus fibras para hacerlas menos visibles y más resistentes. Usaba ramas secas y ligeras, piedras pequeñas e incluso jirones de alambre de púas alemán descartado, retorcidos y moldeados para servir como anclajes o pesos. En lugar de soldadura o acero, Elías usaba el arte del camuflaje y de la ingeniería natural. Él creaba un sistema de cables trampa, tripwires y alarmas silenciosas, estirando las parras entre la vegetación, conectándolas a pequeñas ramas que, al ser mínimamente perturbadas, se balancearían o harían un ruido casi imperceptible. No era para alertar a todos, sino para alertar a él. El proceso era meticuloso y mortalmente peligroso. Horas enteras, Elías tejía su telaraña de muerte y detección. No tenía un laboratorio, solo el campo de batalla. No tenía un equipo, solo su propia sombra y la luz de la luna. Cada nudo era un riesgo, cada movimiento, una invitación a la muerte. Él recordaba las palabras del coronel: «Vance, estás loco», pero la locura era, para él, la única cordura posible. Con cada parra estirada, con cada rama posicionada con precisión milimétrica, Elías sentía que se estaba acercando a una verdad que todos los demás ignoraban. Hubo fallas, claro, muchas. Una parra se rompía, una rama caía antes de tiempo. El viento fuerte de la noche italiana accionaba una alarma falsa. Los pocos soldados que por ventura lo veían arrastrándose en la oscuridad con sus juguetes de niño solo reforzaban el escepticismo general. Allí va el loco de Vance jugando a los indios, susurraban, sus voces cargadas de una mezcla de pena y desprecio. Un sargento, exhausto y cínico, llegó a confrontarlo. «Vance, vas a terminar matándote y no vas a salvar a nadie con esas payasadas tuyas. Vuelve a tu puesto y lucha como un hombre». Pero Elías, con la calma de quien comprende el bosque, solo respondía: «Estoy luchando, sargento, a mi manera». Él persistía, ajustaba la tensión de las cuerdas, cambiaba los puntos de anclaje, observaba el comportamiento de los animales nocturnos para entender mejor cómo el viento y el terreno afectaban su red. La idea era crear un sistema que no solo detectara el paso de un francotirador, sino que a través de un tirón de cuerda estratégico pudiera desestabilizar la posición camuflada del enemigo, forzándolo a moverse, a exponerse o, como mínimo, a perder su punto de mira preciso. El riesgo era inmenso. Si era descubierto por los alemanes mientras montaba su red, sería un blanco fácil. Si su red fallaba en una situación real, las consecuencias serían catastróficas para sus compañeros. La presión del tiempo era abrumadora. Los francotiradores de 18 ejes
continuaban haciendo sus víctimas, día tras día. La moral de las tropas aliadas estaba por los suelos. Con cada informe de baja, Elías sentía el peso de la urgencia, la necesidad de probar que su idea no era una fantasía, sino una tabla de salvación. Dormía poco, se alimentaba mal, sus ojos siempre barriendo el terreno, su mente siempre calculando, imaginando las trayectorias, los escondites, las vulnerabilidades. Él era un hombre obsesionado, no por la gloria, sino por una solución, y esa obsesión lo mantenía en movimiento, arrastrándose por la tierra de nadie, ignorando las miradas de desaprobación y los susurros de «loco». La telaraña de Elías Vance estaba armada, pero con cada noche de trabajo arduo y solitario, las dudas de los demás se multiplicaban como malas hierbas. No eran solo palabras de desprecio, eran barreras reales que se erigían contra su visión. Los suministros eran escasos, y el uso de cualquier material no oficial era visto como desvío de recursos, una insubordinación peligrosa. Más de una vez, patrullas rutinarias casi desmantelaron sus trampas, confundiendo sus parras estiradas con restos de batalla o trampas alemanas fallidas. Un joven teniente, nuevo en el frente, casi abrió fuego contra Elías en una noche oscura, pensando que era un saboteador enemigo, antes de ser reprendido por un sargento veterano que conocía la locura de Vance. Las fallas iniciales eran un recordatorio constante de la fragilidad de su invención. Un viento más fuerte, un animal nocturno curioso, o incluso la vibración distante de un bombardeo, podían accionar una de sus alarmas de parra, revelando la ubicación de su red sin ningún blanco alemán a la vista. Cada falso positivo era un golpe a su ya dañada credibilidad, un combustible para los escépticos. «Vance, nos estás poniendo en riesgo con estas tonterías», gritó un cabo, visiblemente irritado después de una noche de sueño interrumpida por una rama que se rompió. Elías, con la paciencia que solo el bosque enseña, recogía los pedazos, ajustaba, perfeccionaba, siempre buscando la simbiosis perfecta entre la naturaleza y la detección. La presión del tiempo era palpable. Los francotiradores de 18 ejes continuaban haciendo sus víctimas día tras día. La moral de las tropas aliadas estaba por los suelos. Con cada informe de baja, Elías sentía el peso de la urgencia, la necesidad de probar que su idea no era una fantasía, sino una tabla de salvación. Dormía poco, se alimentaba mal, sus ojos siempre barriendo el terreno, su mente siempre calculando, imaginando las trayectorias, los escondites, las vulnerabilidades. Él era un hombre obsesionado, no por la gloria, sino por una solución, y esa obsesión lo mantenía en movimiento, arrastrándose por la tierra de nadie, ignorando las miradas de desaprobación y los susurros de «loco». Entonces llegó la madrugada del 18 de febrero. Una ofensiva aliada menor, destinada a sondear las defensas alemanas, se transformó en una masacre. 3 equipos de ametralladoras fueron silenciados en cuestión de minutos por francotiradores invisibles. Un pelotón de reconocimiento fue aniquilado mientras intentaba flanquear una posición enemiga. El coronel, el mismo que había ridiculizado a Elías, estaba desesperado. «No podemos avanzar. Nos ven antes de que podamos siquiera pensar en levantar la cabeza», bramó golpeando la mesa de mapas. El estancamiento era total, la situación insostenible. Fue en ese momento de angustia que Elías Vance, ignorando el protocolo y la jerarquía, se presentó. «Coronel», dijo Elías con voz tranquila, pero firme, «yo sé dónde están. Yo puedo hacer que se muevan». La sala se quedó en silencio. Algunos soltaron risas nerviosas. El coronel lo miró con los ojos inyectados en sangre. «Vance, no tengo tiempo para sus historias de cazador. Hombres están muriendo». Elías no se inmutó. «Deme una oportunidad, señor, una única oportunidad. Si fallo, puede arrestarme por insubordinación. Pero si estoy en lo cierto, podremos ver lo que nadie ve». La desesperación del coronel era tan grande que contra toda lógica militar asintió. «Muy bien, Vance. Tiene una hora. Si falla, juro por Dios que pasará el resto de la guerra en una celda». Bajo la luz fría del amanecer, Elías llevó un pequeño equipo de tiradores y un oficial escéptico al área que él había minado con sus parras. El silencio era opresivo.
Los francotiradores de 18 ejes estaban activos. Sus disparos esporádicos mantenían a todos arrastrándose. Elías apuntó a un denso matorral de olivos y vides, un lugar desde donde un francotirador había cegado la vida de un sargento momentos antes. «Está allí», susurró, «y observe la rama a la derecha de aquella piedra grande». Con un gesto de cabeza a uno de sus hombres, Elías tiró de una cuerda más gruesa, cuidadosamente disfrazada, que se conectaba a su red de parras. Un tirón sutil, pero firme. Nada sucedió por un segundo. 2, 3. Entonces, la magia del bosque de Elías se reveló. La rama que él había indicado se balanceó ligeramente, no por el viento, sino por una perturbación en el suelo. Luego, un movimiento casi imperceptible dentro del matorral, un chasquido de rama, un crujido de hojas, y por una fracción de segundo, la silueta de un rifle se movió. El francotirador alemán, que antes era una sombra, fue forzado a reajustar su posición, exponiéndose. Fue suficiente. El francotirador aliado más cercano, un joven fusilero que había bromeado sobre Vance horas antes, no dudó. Un disparo seco, preciso. El francotirador de 18 ejes cayó. El silencio que siguió no era de terror, sino de conmoción y una incredulidad momentánea. Aquella mañana, los francotiradores de 18 ejes seguían siendo una amenaza, pero la parálisis comenzó a disminuir. La noticia se esparció como un reguero de pólvora. El tirador ilegal Vance, el loco de la cuerda de parra, había hecho lo imposible. Su innovación, simple y rudimentaria, había perforado el velo de invisibilidad que protegía al enemigo. No era una victoria completa, pero era un comienzo. Que a partir de ese momento, la batalla en Anzio nunca más sería la misma. La telaraña de Elias Vance, antes una broma, se convertía ahora en el más improbable de los arsenales, y el más desesperado de los aliados comenzaba a vislumbrar la luz al final del túnel. El silencio que siguió a la caída del francotirador alemán no era el silencio de la muerte, sino el de la revelación. El joven fusilero, que había disparado el tiro, miró a Elías Vance con una expresión que iba del shock a la reverencia. El oficial escéptico, sus ojos antes llenos de desdén, ahora reflejaban una mezcla de asombro y una chispa de esperanza. Aquel único acto, el simple tirón de una cuerda de parra, había desvelado el misterio que atormentaba a Anzio. No era magia, era ingenio, no era suerte, era la sabiduría del bosque aplicada a la guerra. La noticia se esparció como un reguero de pólvora, primero como un rumor susurrado entre los hombres en las trincheras. Vance, el guardabosques, atrapó a uno de los 18 ejes con una cuerda, después como una leyenda y finalmente como una verdad innegable. El coronel, tras la confirmación de la eficacia del método de Elías, no tuvo más remedio que tragarse su orgullo y darle carta blanca. «Vance», dijo, con una voz ronca de cansancio y una nueva dosis de respeto, «monte su red. Necesito que cada metro cuadrado de esta cabeza de playa sea seguro». Con el aval y los pocos recursos que pudieron ser desviados, Elías Vance comenzó a expandir su red de detección. Esta vez no estaba solo. Voluntarios, inicialmente curiosos, después convencidos por la evidencia, comenzaron a presentarse. Soldados que antes lo llamaban loco, ahora lo seguían, aprendiendo el arte sutil de estirar parras, a identificar los puntos de paso probables de los francotiradores alemanes, a camuflar las trampas naturales. Elías no tenía un manual. Él tenía la naturaleza, y ahora un pequeño equipo de aprendices que él entrenaba con la misma paciencia que usaba para rastrear animales. El impacto fue inmediato y transformador. Donde antes los aliados se movían con terror paralizante, ahora había una cautela informada. La red de Elías no eliminaba a todos los francotiradores, pero reducía drásticamente su eficacia y, más importante, su invisibilidad. En lugar de ser blancos invisibles, los francotiradores de 18 ejes eran ahora a menudo obligados a exponerse. La telaraña de parras no era un arma letal, sino un arma de detección, una herramienta que daba a los soldados aliados la ventaja crucial de saber dónde estaba el peligro y cuándo se movería. Hubo un incidente notable durante una patrulla de reconocimiento
cerca de un olivar densamente arbolado, un área conocida por ser un nido de francotiradores. La patrulla estaba a punto de ser emboscada, pero la red de Elías, extendida días antes, reveló la presencia de 2 francotiradores alemanes. Una rama rota, un movimiento sutil de Parra, una alerta silenciosa. El sargento de la patrulla, que había recibido instrucciones de Vance, supo exactamente dónde apuntar. 2 tiros precisos, y el peligro fue neutralizado antes incluso de que los francotiradores alemanes pudieran disparar un solo tiro. Vidas fueron salvadas. La patrulla regresó intacta, y la moral subió vertiginosamente. En otra ocasión, un avance táctico que estaba estancado durante semanas debido al fuego incesante de los francotiradores pudo finalmente progresar. El equipo de Elías había mapeado una ruta usando su red de parras para identificar los puntos de emboscada. Durante el avance, la red detectó un francotirador atrincherado en una ruina distante. Un escuadrón de fusileros, conscientes de la ubicación exacta, gracias a la innovación de Vance, logró flanquear la posición y silenciar al francotirador, permitiendo que el avance continuara. No era un avance rápido, pero era un avance, y eso era algo que no sucedía en Anzio desde hacía mucho tiempo. Los números eran difíciles de cuantificar en el fragor de la batalla, pero las bajas por francotiradores de 18 ejes cayeron drásticamente. La moral aliada, antes destrozada, comenzó a solidificarse. Los soldados sentían que tenían una oportunidad, que ya no estaban cazando fantasmas. La locura de Elias Vance se había convertido en la cordura de la línea del frente. Los comandantes que antes lo veían con desprecio, ahora lo veían como un recurso inestimable, un genio excéntrico que hablaba el lenguaje de la tierra. Informes sobre la eficacia de la telaraña de Parras comenzaron a ascender por la cadena de mando. Un método tan simple, tan rudimentario, pero tan letalmente eficaz contra una de las amenazas más persistentes de Anzio. El mariscal Kesselring, del lado alemán, estaba perplejo ante la súbita ineficacia de sus francotiradores de élite. Estaban siendo descubiertos, forzados a moverse, a exponerse, o simplemente desapareciendo. Algo fundamental había cambiado en Anzio, y nadie del lado alemán conseguía entender qué. Mientras tanto, del lado aliado, el nombre de Elias Vance, el guardabosques ilegal y su locura de la cuerda de Parra, comenzaba a resonar en los pasillos del poder, preparando el terreno para un reconocimiento que él jamás buscaría, pero que la guerra le impondría. La eficiencia de la telaraña de Vance, como pasó a ser conocida informalmente, no tardó en llegar a oídos del general Mark Clark, comandante del Quinto Ejército de los EE. Clark, un general conocido por su tenacidad y a veces por su impaciencia con soluciones no convencionales, recibió los informes iniciales con un escepticismo considerable. ¿Me están diciendo que un guardabosques está usando cuerdas de parra para combatir a los francotiradores de élite de Kesselring? Esto es una broma de mal gusto, ¿no? Habría espetado a sus oficiales de Estado Mayor. Sin embargo, los números no mentían. Las bajas causadas por francotiradores en Anzio, que antes eran alarmantes, cayeron cerca de un 60% en las áreas donde la red de Elias Vance estaba operativa. La insistencia de los comandantes de campo, que habían presenciado el impacto de primera mano, forzó a Clark a considerar la locura de Vance más seriamente. Envió un equipo de observación a Anzio, con la misión de investigar a fondo el método. El informe que regresó fue sorprendente. La simplicidad del enfoque de Vance era su mayor fortaleza. No requería tecnología avanzada, era barata, fácil de implementar con entrenamiento básico e increíblemente eficaz en terrenos como el de Italia. Impresionado, y con la presión de romper el estancamiento en Anzio, el general Clark no solo ordenó la expansión del sistema, sino que exigió que la telaraña de Vance fuera replicada en otros frentes donde los francotiradores enemigos representaban una amenaza similar. Estimaciones conservadoras sugieren que la innovación de Elias Vance salvó cientos, quizás miles de vidas al neutralizar la amenaza de los francotiradores y permitir que los aliados avanzaran con mayor seguridad. El impacto en cascada fue inmenso. La reducción del miedo a los francotiradores mejoró la moral de las tropas, permitió el avance de patrullas de reconocimiento más profundas,
facilitó el movimiento de suministros y, crucialmente, ayudó a romper el estancamiento que había transformado Anzio en un infierno. La cabeza de playa, antes un callejón sin salida, comenzó a convertirse en un trampolín, y la campaña italiana, antes estancada, tomó un nuevo aliento. El guardabosques ilegal había, con su intuición y un simple tirón de cuerda, cambiado el curso de una de las batallas más sangrientas de la Segunda Guerra Mundial. La historia de Elias Vance estaba lejos de terminar, pero su legado de ingenio ya estaba grabado en el barro y la sangre de Anzio. La guerra finalmente llegó a su fin, y el infierno de Anzio se transformó en un recuerdo sombrío para quienes allí combatieron. Elias Vance, el guardabosques que había desvelado el enigma de los francotiradores de 18 ejes, con su intuición y un simple tirón de cuerda, no buscó la gloria ni los focos. Las medallas que recibió, incluyendo una estrella de plata por su servicio e ingenio, fueron guardadas en una vieja caja de madera, rara vez vistas. Él prefirió el silencio reconfortante de los bosques de América, a donde regresó, retomando su vida como guardabosques, un guardián de la naturaleza, y no más un cazador de hombres. Para Elías, la mayor recompensa no era el reconocimiento militar, sino el regreso a la paz, el sonido del viento en los árboles, y la ausencia del crack seco de un rifle de francotirador. Él continuó enseñando la sabiduría de la tierra a los pocos que se interesaban, pero nunca con la misma urgencia o el mismo terror que sintió en Anzio. La telaraña de Vance, aunque no se convirtió en un equipo estándar en los arsenales militares, dejó un legado innegable. Su metodología, el arte de leer el terreno y usar elementos naturales para la detección, fue estudiada y adaptada en tácticas de reconocimiento y contrainteligencia, probando que la observación aguda y el ingenio humano pueden ser tan eficaces como la más avanzada tecnología. La historia de Elias Vance resuena como un recordatorio atemporal de las lecciones aprendidas en las profundidades de la guerra, que la persistencia de un individuo puede desafiar el status quo y transformar la realidad, que las soluciones simples nacidas de la observación y la creatividad pueden superar la complejidad más intrincada, que la intuición, muchas veces ridiculizada como locura, puede ser la clave para la genialidad, y por encima de todo, que el verdadero legado de un héroe no es la fama, sino las vidas que salvó y el cambio que inspiró. La próxima vez que se encuentre con un problema aparentemente insoluble, recuerde al guardabosques de Anzio. A veces, la respuesta más brillante está justo bajo su nariz, esperando que alguien tenga el coraje de tirar de la cuerda. Quédese hasta el final porque lo que sucedió después impactó a todos. La historia de Elias Vance es un testimonio de la fuerza del espíritu humano y de la capacidad de innovar en los momentos más sombríos.